los discípulos estaban ahí desesperados, quizás que no sabían más qué hacer, pero dice la Biblia que les aparecieron un ángel, y el ángel que le dijo así: de la misma forma que habéis visto subir aquel, así mismo volverá a descender. De aquella misma forma que lo habéis visto subir, de esa misma forma Él descenderá otra vez. Y en esta tarde yo quiero hablar a los tipos de personas, a los que creen ya en Jesús y a los que aún no creen en el Señor Jesús. A los que creen, esa palabra les va a liberar a poder adorar de una manera diferente al Señor Jesús. Esa palabra le va a llevar otra dimensión de adoración. Quizás que antes no podía adorar, quizás antes no tenía la libertad de poder adorar. Por esa tarde yo estaba orando y yo sé que Dios va a tener revelación y que tú vas a empezar a adorar de una manera diferente. Amén. De aquellos que aún no han creído, esta tarde entenderán la importancia de creer al Rey de Reyes y Señor de los señores. Amén. 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 Y el título de ese mensaje es Un rey y un reino. Un rey y un reino. Y yo quiero empezar a hablar de aquel rey. Y luego les hablaré del reino. Amén. Dice así en Apocalipsis, dice así en la Biblia, esa palabra que todos la tienen desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia se refiere o habla hacia un rey que muchas veces también lo menciona como el esposo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un poco raro. Y yo he leído la Biblia y eso me llama tanto la atención, que la Biblia habla y hace énfasis al rey desde Génesis hasta Apocalipsis. Habla de este rey y que muchas veces también mencionaron como el esposo. Todas las historias de reyes en el Antiguo Testamento, todas las historias de reyes en el Antiguo Testamento, igual como el Nuevo Testamento, todos están apuntados hacia aquel rey. Todas las historias, es decir, desde todos los reyes que existen en el Antiguo Testamento, como igual en el Nuevo Testamento, todos apuntan hacia aquel rey. No sé si me hago entender. Por ejemplo, la primera vez que la palabra de Dios menciona la palabra rey está en Génesis. En Génesis capítulo 14, versículo 18. Y usted instantáneamente lo van a entender. Estoy seguro. Instantáneamente van a entender eso. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y instantáneamente, aunque yo no sé mucho de la Biblia, aunque no estudio mucho, directamente yo sé a quién se está refiriendo. Dime que no es así. Vale, si no lo entiende, vamos a leerlo en el Hebreo capítulo 7. Hebreo capítulo 7, 15. Del versículo 15 al 17, vamos a leerlo. Dice así: y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, el versículo que leímos anterior, se levanta un sacerdote distinto, el 14, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una nueva vida indestructible. Pues se te da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre. Es aquel rey. Tú eres sacerdote para siempre, según lo que había pasado en Génesis. Según lo que había o lo que leímos en Génesis,
lo que había pasado. Dice, según el orden de Melquisedec. Durante mucho tiempo el mundo ha rechazado a aquel rey. Durante mucho tiempo el mundo ha rechazado a aquel rey. Y incluso su propio pueblo lo ha rechazado. Durante tanto tiempo, mucho tiempo, el mundo ha rechazado a aquel rey. Y incluso su propio pueblo le ha rechazado. Dice así, 1 Samuel, capítulo 8, del 1 al 8. Y van a entenderlo. Era Israel que acaba de salir de Egipto. Y Dios siempre mandaba profetas. Dios mandaba jueces. Y ellos en un punto dijeron, se cansaron. Es decir, se cansaron que Dios gobernaba sobre ellos. Se cansaban y se acudieron a Samuel, que era el juez de aquel tiempo. Dice así, 1 Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, que era el juez. Y dice, y le dijeron, y aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey. Es lo que están diciendo. Un rey que nos juzgue como tiene todas las naciones paganas. Ellos rechazaron, y van a leerlo más tarde, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dice la respuesta, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Era su propio pueblo que le había rechazado, para que no reinara él sobre ellos. Y más adelante lo estaremos viendo, ese capítulo, el versículo 8, por ponerlo también. Más adelante lo estamos viendo. Y dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que yo les saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Amén. Pero quizás ahora no está tan claro, pero lo van a entender a medida que vamos avanzando. Dice así en el libro de los Hechos, capítulo 13. Ellos resumen esto. Son los apóstoles en un punto donde ellos estaban predicando y un punto donde ellos están hablando al pueblo. Ellos resaltan casi las mismas palabras en el libro de los Hechos, capítulo 13, del 21 al 24. Dice así, luego pidieron rey. ¿Quién? El pueblo de Israel. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. ¿Por cuántos años? Por 40 años. Y dice el siguiente, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y dice, de la descendencia de este David, y conforme a la promesa
Esa promesa está en Deuteronomio, pero no lo vamos a leer. Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Conforme a esa promesa que ellos echaron al rey, no quisieron al rey, le rechazaron. Y él dijo, a pesar de esto, yo le voy a dar una promesa. De esa descendencia de David, yo voy a levantar a alguien. Yo voy a levantar a alguien que vendrá a salvarlos. Por fíjate que no habla de rey, sino habla de Salvador. No sé si me hago entender. No habla de rey, sino de Salvador. Pero habla de Jesús. ¿Quién es el Salvador? Todos saben que es Jesús. La Biblia dice que como Jesús nació como un rey. No sé si habéis leído esa parte. La Biblia dice que Jesús nació como un rey. Y quizás le suena un poco raro que nació un pesebre y ahí como un pobrecito. Pero la Biblia dice que cuando él nació, dice que vinieron los magos del oriente. Y eso no ocurría a cualquier niño. Ocurría simplemente cuando el niño era príncipe. Es ahí donde la gente venía a darle presente. Y dice que al nacer él, vinieron unos magos desde el oriente y vinieron a darle presente. Y dice no solamente esto, sino que también le adoraron. Las cosas empiezan a cambiar. En la historia, al único que hacía esto era al príncipe, y es decir, al que iba a ser rey. Herodes igual lo sabía. Igual cuando Jesús nació, Herodes mandó a leer todas las palabras, los profetas que hablaban acerca de aquel Mesías. Y Herodes le entendió y dijo, wow, hay un rival más grande, hay alguien más poderoso, hay el rey que está viniendo y tomando su lugar. Así que vaya y mátame a todos los niños para que él no reinara sobre nosotros. Y empezaron a mandar a matar a todos los niños. Es que dice así, la Biblia dice así, y José, llevado por el Espíritu Santo, le llevó a Egipto. Es decir, le apartó de aquella matanza. Amén. Y al morir igual, dice así, que igual de la misma manera que murió, era como una broma, era como algo que se estaban burlando de él. Era como que, wow, ¿y quién es este? Y nosotros nos burlamos de él. Dice la Biblia que pusieron en su cabeza una corona de espina. Ay, no sé si alguien lo está entendiendo en esta tarde. Y mi oración es esta, que algo, Dios abre sus ojos y empezarán a adorar de una manera diferente al que al de venir, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Cuando yo le entendí, mi adoración cambió. Cuando yo le entendí, mi forma de adorar a Dios fue transformado y empecé a adorar de una manera diferente. Y no importa donde sea, que sea en el trabajo, que sea en mi casa, que sea en el baño, que sea en la iglesia, que sea aún en el autobús, mi adoración cambió. Y yo sé y yo creo de todo mi corazón que esta será la misma forma que ustedes. Dice que al morir, igual escribieron en la cruz que le crucificaron: este es el Rey de los judíos. Le escribieron en 3 idiomas que dominaban: este es el Rey de los judíos. Amén. Y un momento, y en su ministerio igual algo raro ocurrió, algo tremendo que me llamó mucho la atención, que está ahí en Juan capítulo 6, 15. Si pueden ponerlo, Juan capítulo 6, quizás lo habían leído y no lo había visto de esa forma. Igual yo tampoco lo había visto así. Y dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Y dice la Biblia que volvió a retirarse al monte
él solo. ¿Sabe por qué? Porque no eran ellos que iban a hacerle rey, porque él es el rey. No eran esa gente que vivían en pecado que iban a hacerle rey. No eran esa gente que quizás por los milagros, quizás por las cosas que él hacía, iban a poder hacer él y hacerle rey. Y por eso él dijo: aún no es el momento, aún no ha llegado mi tiempo de gobernar, aún no ha llegado mi tiempo de gobernar la tierra, aún no ha llegado el momento de yo sentarme en mi trono y de traer la justicia a ese mundo perdido, a ese mundo corrupto, a ese mundo que le hace falta la justicia. Y por eso él se retiró. Él se fue otra vez al monte. Amén. Igual así, de la misma forma que yo le dije al principio, que aquel rey, la primera vez que aparece en la Biblia, ese Génesis capítulo 8, de la misma forma, en la última o en el último libro de la Biblia, aparece un último capítulo, donde le menciona como rey, por la última vez en la Biblia. Y está en Apocalipsis capítulo 19, 16. Y usted lo van a leer. Y mira la forma que lo escriben. Mira la forma que la persona, no sé quién escribió eso, pero mira, yo creo que ha sido dirigido por Dios para meter énfasis en esto. Y le dijo: oye, tú debes de escribir, tú debes de poner eso en mayúscula. Y mira lo que dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito en este nombre: Rey de reyes y Señor de los señores. Este es el rey. Mira la última vez que le menciona como rey. Mira cómo aparece en Apocalipsis. Y eso es para mostrar su poder. Eso es para resaltar su supremacía, su poder sobre las demás o los demás reinos o sobre los demás gobierno. Eso es para resaltar que no hay más grande que aquel rey que está a punto de volver y gobernar sobre la tierra. Es así que dice la Biblia, dice que él reinará aquí. No es algo espiritual, no. Aquí mismo en esa tierra, 1000 años. Dice la Biblia que reinará con nosotros, los que han lavado sus pecados, los que se han entregado a él, los que han vivido conforme a su palabra. Él reinará con ellos. No sé si la hermana puede volver a cantar esa canción, pero antes de esto yo quisiera que leemos todos los Salmos capítulo 24 del 7 al 10. Y mira lo que dice Salmos 24. Dice: alzar es un orden, es decir, no hay nada que puede detenerlo. No hay nada, no hay ningún poder que pueda detenerlo. Dice: alzar, oh puertas, vuestras cabezas, y alzarlo, vosotros puestas puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y como si fuera poco dice: ¿quién es este Rey de gloria? ¿Quién es? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzar, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaros, vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Eso cambiará su forma de adorar. Porque yo le voy a decir algo como yo le entendí y cambió mi forma. Al verlo como Salvador, yo estaré simplemente agradecido. Estaré contento. Wow, Él me liberó. Él quitó mi carga. Él quitó ese pecado pesado que no me dejaba tranquilo. Él me liberó. Yo simplemente estaré agradecido.
estará contento, estará agradecido como aquel rey que perdonó a aquel hombre que le debía tanto. Estará agradecido así, de esa forma. Pero si yo le entiendo como rey, todo cambia. Mi adoración cambia. Dice así que había un general de los ejércitos y su hija estaba mal. Dice, él vino hacia él, lo entendió. Él eso lo tenía claro. No había ninguna duda. Él vino y le dijo, si solamente. Y antes de eso se puso de pie, no de pie, se puso de rodillas, es decir, se postró, reconociendo su señoría, reconociendo su poder, su autoridad. Se postró y digo, si solamente puede decir una palabra, así será. Y como si fuera poco, dice que había un ciego de nacimiento y que Jesús le sanó y le echaron del templo. Y Jesús al volver a encontrarlo y le expresó las palabras. Y ese ciego dice, de este momento, ¿quién es? Ese Mesías, ese es aquel que ha de venir. Y Jesús le dice, yo soy. En pocas palabras está diciendo, yo soy el rey que vendrá a reinar. Entonces el ciego no solamente ya estaba viendo, es decir, su mente igual se abre. Dice la Biblia que se postró y adoró. Empezó a adorar al Rey de Reyes, Señor de los señores. Y ojalá en esta tarde tú puedas entenderlo y que adoración pueda empezar a cambiar y a ser transformado. Dice así que todos que venían a él así de esa forma, el pastor David, él no rechazaba la adoración, porque ellos reconocían quién es. Ellos reconocían al Rey de Reyes y Señor de los señores. Así que hermanos, si aún no lo has entendido, yo te invito a entenderlo. Y en el libro de los Hechos es un versículo que solemos leer comúnmente, y eso igual llevó mi atención, me captivó, y quizás yo estaba pensando en esto y meditando y yo no lo entendía, pero yo quiero que usted lo entienda y lo vas a entender igual como ellos. Hechos capítulo 2 versículo 29. Es Pedro que se puso de pie en el día de Pentecostés. Entonces Pedro empieza a predicar y mediante esa predica algo ocurre. Él empieza a hacer un discurso un poco raro, un discurso un poco diferente, y dice así, quizás muchas veces no es la forma que nosotros lo pensamos, quizás no es la forma que nosotros lo entendemos, pero mira lo que dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca de David, y se acuerdan de la historia que hemos leído, no quiero alargarme, que murió y fue sepultado, y su sepulcro, está con nosotros hasta el día de hoy. Es hablar de Jesucristo, hablar de David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. El siguiente dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y mira lo que dice, así que exaltado para la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Y mira lo que dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Eso aún no ha ocurrido, eso aún no ha pasado. Él aún ha de hacerlo porque Él reinará. Y como rey, Él va a tener que poner sus enemigos debajo de sus pies.
Y mire lo que sigue diciendo. Sepa pues, ciertísimamente, toda la cosa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, mira lo que ocurre. No era el pecado. Al oír que, wow, ¿cómo es posible? Hemos matado al que tenía que ser rey. ¿Cómo así? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los demás apóstoles, varones, hermanos, entonces ahora que lo hemos matado, ¿qué hacemos? Entonces ahora que lo hemos crucificado, al que estábamos esperando, al Mesías, al que iba a reinar para siempre, ahora que lo hemos crucificado, ¿qué vamos a hacer ahora? Y mira la respuesta de Pedro. Le dijo, hay una solución. Quizás ustedes aún no lo están entendiendo, pero era necesario que Él muriera. Era necesario que Él diera su vida por nosotros. Era necesario que eso ocurriera entre nosotros. Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice que aquel día 3,000 personas vinieron a la fe. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido y se arrepentían de haber crucificado al que había de venir, aquel rey que Dios había prometido levantar a su descendencia, a David. Ahora yo quiero hablar ahora para terminar. Estaba hablando del rey. Ahora les quiero hablar del reino. Y ahora yo quiero dirigirme a todos los amigos que estén aquí en esta tarde. A todos los que aunque quizás no han dado su vida, quizás se preguntan ¿y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué yo tengo que dar mi vida? ¿Por qué yo tengo que arrepentirme si yo vivo bien? Yo vivo alegremente. ¿Por qué tengo que hacerlo? En la parte principal o el versículo principal que hemos leído al principio, dice así que Israel rechazó al rey de reyes. Entonces Dios le dijo a Samuel, oye, escucha lo que ellos te dicen. Vas a hacer lo que ellos te piden, aunque es a mí que me han rechazado, pero le vas a dar a un rey. Por ese rey hay normas. Es decir, ese rey no va a gobernar sobre ellos simplemente como ellos están pensando, es decir, a nuestra manera de vivir, a nuestra forma de ser, a nuestra manera de pensar. No, ese rey tenía que gobernar a su forma. Este rey tenía que gobernar no con los pensamientos de ellos, no como ellos quisieran que gobernara sobre ellos. No, ese rey tenía leyes, tenía su palabra, tenía su forma que ellos tenían que obedecer. Entonces, si hay un rey, también hay un reino. Si hay un rey, hay también un reino. Y ese reino es aquel que Jesús nos está llamando a entrar a su reino, al reino de los reyes de reyes. Él nos está invitando a entrar a aquel reino. En Colosenses capítulo 1, 13 dice así, que hemos sido trasladados. No todos, ese versículo no se refiere a todo el mundo que lo lee, no, se refiere a la gente que han dado su vida por Jesús. A ellos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, el reino de las tinieblas. Él nos sacó, si hemos creído en Él, hemos obedecido su palabra, dice que Él nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos puso a su reino, al reino de luz. Dice así, a la potestad de las tinieblas y trasladaron al reino de su Hijo amado. Hemos sido trasladados a su reino. Eso muestra que estábamos sujetos a un reino que se llamaba la potestad de las tinieblas.
Estamos sujetos a aquellas reglas que me inclinaba a robar, que me inclinaba a mentir, que me inclinaba a adulterar, que me inclinara a hacer cosas malas, que me inclinaba a hacer mal. Estábamos sujetos a ese reinado. Y yo sé que aquí aún hay gente que aún están sujetos a ese rey y a ese gobierno y a ese reino de la potestad de las tinieblas. Tú sientes que aún tú quieres hacer el bien, pero de repente haces el mal. Tú sientes que tú quieres obedecer, hacer algo bueno, y tú llegas y otra vez tú vuelves a mentir. Tú sientes que ya hoy no lo voy a vencer, y de repente otra vez tú vuelves a pecar. Tú sientes que hoy sí lo voy a lograr. Hoy he estado en la iglesia, he estado alabando, adorando. El día siguiente tú vuelves a gritar. Porque ese reino es así como la ley no sé cómo se dice esa ley de la gravedad. Es decir, algo no se puede sostener desde el aire solo. Siempre va hacia abajo. Porque es lo que hace ese rey o ese reinado. Siempre nos inclina hacia el mal, siempre nos inclina hacia el pecado, siempre nos inclina a obedecer a aquel rey de la potestad de las tinieblas. Amén. Pero yo quisiera que la hermana Alexandra, antes de terminar, yo quisiera que ella cantara otra vez esa canción. Hermana Alexandra, que tú empieces a entender lo que hizo el rey. Que tú empiezas a entender lo que hizo el rey por tu vida. Él te sacó de las tinieblas a su reino de luz. Y es aquel rey que nosotros esperamos. Y Él volverá. Él volverá como la canción que la hermana va a cantar ahora. Él volverá en las nubes. Él volverá. Esa es nuestra esperanza. Él volverá. Esa parte, simplemente, hermana Alexandra, simplemente vas a cantar esa parte. Y todos lo verán como rey en las Ahora empieza a entenderlo y empieza a adorar diferente. En poder y autoridad. Él volverá. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes. Volverá. Coronado en poder y autoridad. Él volverá. Él ha hecho una promesa a su pueblo. Él volverá y reinará con ellos. Como rey en las nubes volverá. Coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán. Como rey en las nubes volverá. Coronado en poder y autoridad, el Amén. Amén. Siéntese. Yo voy a terminar. Dame 7 minutos. Yo voy a terminar. Siéntese. Y no era para terminar, simplemente era para que ustedes empiecen a adorar de una manera diferente. Pero en 7 minutos yo voy a terminar esa predica. Yo voy a terminarlo. Y en Mateo capítulo 4, 17 dice: Mateo capítulo 4, 17. Desde entonces, dice, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que arrepentirse? Porque el rey había traído el reino a la tierra. Porque aquel rey había traído el reino a la tierra. Y había algo imprescindible que tenían que hacer el pueblo. Ellos tenían que arrepentirse de sus pecados. Tenían que arrepentirse de su forma de pensar. Tenían que arrepentirse de la manera de caminar. Tenían que arrepentirse de la manera que hablaban, de la manera que actuaban. Tenían que arrepentirse. Y por eso Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros.
arrepentíos entonces. Igual hay otra historia, es mismo Jesús. Y siempre si ustedes empiezan, yo sé que desde ahora empezarán a entender y a poner más atención a esto, en todo el Evangelio vas a ver que siempre Jesús, cuando habla a su pueblo, toma una parábola y siempre se refiere al reino de Dios. Siempre se refiere al reino de Dios. Y uno de estos es en Mateo 24. Y solamente yo voy a coger las 3 últimas parábolas. Mateo 24. Amén. Mateo capítulo 24. No, Mateo capítulo 13, perdón. Las últimas parábolas. Empezando desde el 44. Mira lo que dice. Además, el reino de los cielos, Él como rey, mira cómo habla. Él hablaba de esa forma para que ellos pudieran entender claramente el mensaje. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Antes yo no lo entendía. Yo leía ese versículo y yo lo leía. Por ese versículo igual me llevó a una adoración diferente. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo realmente? En pocas palabras está diciendo: aquel que ha entendido, aquel que ha encontrado a Jesús, aquel que lo encontró, aquel que encontró el tesoro, aquel hace de esa forma. Dice, al encontrar a Jesús, y dice, ¿por qué más yo voy a mentir? ¿Por qué más yo voy a robar? ¿Por qué más yo voy a hacer cosas raras? ¿Por qué más? Dice, al entender eso, dice, va y vende todo lo que tiene. Y ese todo lo que tiene es su orgullo, su enojo, su mala actitud, su mal carácter. Él dice, y va y deja todo de un lado. Y dice, wow, encontró al rey. ¿Y por qué más estar aquí en esas cosas? Entonces dice la Biblia, se fue y vendió todo lo que tenía. Se despojó, en pocas palabras, se arrepintió. Se despojó de todo lo que tenía y vino hacia el rey. Y otro dice el 45, también el reino, es el mismo Jesús que habla, el reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue vendido todo lo que tenía y la compró. Eso igual me llevó a una adoración diferente. Él lo entendió, dice, wow, no hay más precioso que Jesús. No hay trabajo más que Jesús. No hay dinero más que Jesús. No hay casa más que Jesús. Incluso no hay familia más que Jesús. ¿Y por qué yo no voy a abandonar todas esas cosas y seguir al Rey de Reyes, al Señor de los Señores? Ahora que yo me lo encontré, yo no quiero más separarme de Él. Separarme de Él. Y es lo que dice ahí en el libro de Cantares, los Cantares. Él lo encontró y dice, no lo voy a soltar más. El mundo no lo vas a entender. El mundo no lo entiende. Cuando yo creí en el Señor, y yo digo, mi mamá, haga lo que tú quieres hacer, pero yo voy a seguirle. Mi papá me intimidó y con palabras, y yo digo, papá, yo soy mayor de edad, soy yo que dará cuenta a Dios. Si tú quieres, échame de tu casa. Si tú quieres, no me llamas más tu hijo. Si tú quieres, no me reconoces más como tu hijo. Pero yo voy a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque yo me lo encontré. Y no hay nada más que pueda hacer que yo lo suelto. No hay nada más. Ni mi esposa puede
Ella sabe. Hay momentos que yo la dejo sola a dormir durante semanas y puede parecer raro. Muchos me decían: cuando te vas a casar y no vas a volver a esa dimensión. Yo le decía en mi corazón: eso no puede ser. Ellos no saben, ustedes no saben lo que yo me he encontrado. Y yo me casé, mi esposa es testiga, y le digo: amor, déjame un tiempo, no importa si es un mes, déjame, yo voy a encerrarme en la habitación, yo voy a estar ahí con el Rey de Reyes, yo voy a estar ahí con el Señor de los señores. Y yo no lo miento, ella lo sabe. Ella lo sabe, es testiga. A veces yo no duermo con ella una semana. Yo voy en la habitación donde yo estoy ahí con el Rey de Reyes, clamando: Señor, tú lo dijiste, hazlo otra vez. Hazlo, Señor, hazlo. Yo quiero ver tu iglesia moviéndose en el poder. Yo quiero ver tu iglesia andando a esta dimensión. Señor, yo quiero verlo. Y la última parábola termina así. Y voy terminando. Y la última palabra dice así, en 47: asimismo el reino de los cielos es semejante. Y mira, que cada vez que ese rey habla, siempre toma como para que ellos entendieran cómo es el reino de Dios. No es pan y comida. No. Él quería que ellos entendieran cómo es. Y dice así: así mismo es el reino de los cielos semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Una vez llena, las sacan a la orilla y sentando recogen lo bueno en cesta. En pocas palabras, yo voy resumiendo. Es aquel así: llega el pez y entonces empieza a recoger lo que está bueno y lo que está malo. Y es lo que hace el Rey. Es lo que hace el que lo entendió. Empieza a coger lo bueno, a coger lo bueno, a echar lo malo, para poder alcanzar al Rey de los Reyes. Y para terminar, es un versículo muy conocido que está en Juan capítulo 3. Ustedes lo saben de memoria. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. Es un versículo que todos saben. Es el Rey mismo que habla a un hombre que era un doctor de la ley. Ese doctor sabía la palabra de A a Z. Él dijo: wow, ahora empieza a entender como que empiezo a entender lo que ese hombre está diciendo. Pero aún no las tengo claras las cosas. Entonces yo voy a ir hacia él y yo voy a preguntarle. Él dice así: ese hombre vino de noche y le preguntó. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Janicón, principal entre los judíos. Dice así: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero no solamente eso, era un maestro. Es lo que aún no había entendido. Y estaba empezando solamente a entender. Era un maestro, claro, era el maestro de los maestros. Y había entendido. Dice: porque nadie puede hacer estas cosas. Wow, empieza como a entrar un poco en profundidad. Dice: desde que yo leo las escrituras en los profetas, no he visto a alguien que llega a hacer estas cosas que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús. Jesús sabía, Jesús lo conocía, Jesús sabía lo que necesitaba. Y al grano Jesús se va y le dice así: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo es muy fuerte eso. No puede ni ver el Rey de Dios. Y como si fuera poco, él sigue diciendo, hablándole. Y como le pregunta: pero ¿cómo es posible? Escuchan esa palabra: del reino de Satanás a la luz. Hay una transgresión que había que pasar. Esa transgresión era morir, de
pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. La transgresión era morir. Y por eso Jesús le dice: tú debes morir. Y él asustado: pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Y Jesús le dice: no, tú debes morir. Está diciendo: tú debes. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo, por acaso volver a entrar? Y volvió a enrollarse el hombre. No entendía. Entonces Jesús le explica más bien: es necesario nacer de agua y del Espíritu. Para poder acceder a ese reino nos es necesario, es decir, es obligación. Me es obligado a morir. En pocas palabras, yo tengo que morir para poder entrar a aquel reino. Y la muerte es dolorosa, claro. Él tenía que nacer de nuevo. ¿Y cómo era posible? Mediante el nuevo nacimiento. ¿Y cómo es? Él tenía que morir. ¿Y cómo? Por medio del agua y del Espíritu Santo. Él tenía que enterrar su vieja vida y coger la nueva vida. Así como Jesús mismo. Jesús tuvo que morir y luego resucitar para estar en gloria. Así el Rey nos llama a morir con mis pecados, mi actitud, mi carácter, mi orgullo, a enterrarlo en las aguas bautismales y luego nacer de nuevo. Amén. Se puede poner sobre sus pies. Era necesario, era algo obligatorio, que Él tenía que morir. Y como si fuera poco, aquel rey desea que todos entren en su reino. Todos. No hace excepción de personas. Aquel rey quiere que todos entramos en su reino. Y por eso en Mateo, una historia también que conoce el término, dice así: el rey estaba haciendo un banquete rey, y llamó a los que estaban convidados. Ellos no quisieron. Entonces el rey dijo: oye, vayan y llaman a todos, porque ese es mi deseo. Yo quiero que todos entren en mi reino. Y dice: ya vayan en las calles, en toda parte, y a cualquiera que encuentran, ven, acércase, ven, que entra en mi reino, que entra en mi casa, que entra en mi banquete, que entra. Y se fueron los siervos y llamaron a todos los que pudieron y volvieron. Y dice, el rey dijo: no, aún hay plaza, volveos. Y aún hay lugar más. Volvéis a la mar. Y volvieron otra vez. Y dice: no, hemos encontrado más. Y dice: volvéis, porque yo quiero que todos entran. Y llegó el momento de la boda, del banquete. Dice que el rey entró. Y es eso con que voy a terminar. Por ahí tocando, hermano. Dice: y ahora yo quiero hablar también a los que han creído. Dice: el rey entró y empezó a mirar. Eso me llamó tanta curiosidad. El rey fue el rey que mandó a llamar a todos. Y todos ahora están aquí. Ahora el rey entra, empieza a mirar. Entonces el rey ve a un hombre y dice: oye, este no está vestido de boda. ¿Cómo entraste aquí? Ese versículo me asusta cada vez que yo lo leo. Y dice: ¿cómo llegaste a entrar?
Señor, si fuera él, y fuiste tú que llamaste a llamar a todos, por eso estoy aquí. Ahora había algo que ellos tenían que hacer, deberían de morir primero y nacer de nuevo. Pero este hombre no lo había entendido, por eso no estaba vestido de boda. Y Israel le dice: ¿cómo hiciste para entrar aquí? No había entendido que después de nacer de nuevo tenían que andar en santidad, tenían que respetar la palabra de Dios, tenían que temer a Dios, tenían que andar en obediencia, tenían que conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el rey le pregunta: ¿cómo hiciste? Y ahora en esta tarde yo quiero llamar a alguien que ha entendido ese mensaje y que está diciendo: wow, yo quiero nacer de agua y del Espíritu, yo quiero entrar en el reino de Dios. Yo quiero llamar también a alguien que ha entendido: wow, ahora entiendo una manera diferente de adorar, no solamente al Salvador, sino al Rey de Reyes. Ven en esta tarde, ven. Yo te invito, ven. Tú que aún no has entendido, ven. O que quizás lo has entendido esta tarde y estás diciendo: ¿cómo hago ahora? Entonces, ven. Tú llevas tanto tiempo aquí viniendo, y no voy a hacer que llegas como ese último día, que el rey ahora llega y empieza a mirar quién está vestido de boda, quién se vestió de boda, quién anda en santidad, quién. Y dice que la Biblia dice que lo encontró y le echaron. Era horrible, era horrible. Y dice que es ahí donde habrá lloro. La gente cogía los dientes. Por el hermano Boris habló aquel día, por el hermano David habló aquel día, por el pastor hermano Darwin, por el hermano Miguel, los líderes hablaron aquel día. El hermano Carlos Mbomi habló. Alguien, la hermana Alessandra, vino en tu casa y predicó, y quizás aún no le estabas entendiendo, pero el rey te estaba diciendo: hey rey, soy yo. No voy a hacer que el último momento tú digas: por Señor, si yo estaba en la iglesia todos los domingos, si yo estaba en la iglesia todas las ayunos que hacían, si yo venía a la iglesia, si yo ayunaba, si yo hacía tal, antes que sea tarde, ven. Porque ese rey nadie puede sobornarle. Él mirará quién está vestido de boda. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Yo sé que aquí hay muchos y la vergüenza no te va a salvar. La vergüenza, y no esfuerzan a nadie, la vergüenza no te va a salvar. No, la vergüenza no te salvará. Tú estarás solo con aquel rey. Estarás frente a frente con él, cara a cara. Y estarás mudo como aquel hombre que invitaron de boda y no sabía más que decir. El rey le preguntó: ¿cómo hiciste para entrar? Él no sabía cómo contestar. Estaba endurecido. Y así muchos estarán, porque Dios conocerá, o Dios conoce todas sus obras.